Hola, me llamo Samantha Sardinia y hoy estoy entrevistando a Daisy Prieto. Hola, Daisy. Hola, Samantha. Okay. ¿Cómo fue su experiencia de salir de su país nativo? Bueno, la experiencia mía fue cuando aquello yo estaba chiquita y la verdad la experiencia al principio me daba miedo porque no quería irme de Cuba, pero ya como vivía con mis padres, pues se me quitó el miedo y nos fuimos. Vaya, pero gracias a Dios pudimos salir de Cuba. ¿Te recuerdas la fecha cuando su familia salieron de Cuba? Sí, me acuerdo que salimos el 9 de marzo del año 62 por la madrugada. Fuimos directamente para el aeropuerto de Rancho Boyero, creo que se llamaba. De ahí salimos de Cuba tempranito y llegamos a los Estados Unidos como a las 9 de la mañana. ¿Cuál fue su trabajo primero en los Estados Unidos? Mi trabajo primero, bueno, iba a la escuela y entonces había un programa que se llamaba Work Experience y entonces la edad que yo tenía era como unos 14 años y era un part-time nada más de unas cuantas horas y era en un hospital de viejitos. ¿Cuál fue el motivo que afectó su familia para irse de Cuba? Que no había libertad, y entonces mi papá decidió a sacarnos a mí y a mi hermana y a mi mamá, porque pronto, vaya, las cosas se estaban poniendo mal en Cuba en aquella época. ¿Qué es lo que más entraña de Cuba? Bueno, lo que más extraño, lo que más extrañaba, porque ya llevo muchos años aquí, pero lo que más extrañaba era a mi familia y me acuerdo que extrañaba mucho que no podía salir, vaya a ir al parque por las tardes ni nada de eso. Es lo que más extrañaba, lo que hacía todos los días en Cuba. ¿Qué tuviste que sacrificar para llegar a los Estados Unidos? Bueno, sacrificar eso a la edad de uno de 8 años en sí, lo que no fue lo que tuvieron que sacrificar mis padres, vaya, no la casa y esas cosas que teníamos allá, pero más importante era que no teníamos libertad allá. ¿Pudiste obtener el sueño americano la primera vez que vino a los Estados Unidos? Bueno, sí, cuando uno se va de cualquier país, de uno oyéndole el comunismo y eso, el sueño americano, la libertad y poder hacer lo que uno quiera al momento que uno quiera, claro que sí. ¿Estás satisfecho con la decisión de su familia a salir de Cuba y venir a los Estados Unidos? Ah, sí, como no, sí, lo que mi papá decidió de salir de Cuba, sí, le agradezco mucho, siempre voy a agradecer mucho a mi papá que nos sacó de Cuba, porque si no, imagínate, hubiéramos pasado más trabajo, pero sí, estoy bien, bien satisfecha que mi papá nos sacó de Cuba. ¿Estabas tratada diferente como un inmigrante cubana? Bueno, en esa época, en el año 62, había muy poquitos cubanos aquí, por lo menos aquí en Miami, que fue para donde vinimos, pero no sé, yo no me acuerdo que sí, bueno, sí trataban a veces uno diferente porque uno no hablaba el español, pero no considero que nunca me trataron diferente, al contrario, siempre me trataron bien. En la escuela y donde quiera que yo iba, siempre me trataban bien. ¿Cómo ser un inmigrante ha influido su vida en los Estados Unidos? Bueno, ya yo hoy en día soy, como crecí en los Estados Unidos, ya me considero que soy parte vaya, de la cultura americana. Es más, que me creo más americana hoy en día que cubano, porque llevo aquí muchos años. ¿Quién en su familia vivía en Cuba? Pero cuando yo me fui de Cuba, vivía casi toda mi familia en Cuba. Los hermanos de la familia, los hermanos de mi papá, los hermanos de mi mamá, mis primos, todos estaban en Cuba. Cuando nosotros fuimos los primeros que nos fuimos de Cuba. ¿Cuánto hacía que su familia vivió en Cuba? ¿Cuántas generaciones? Bueno, imagínate, mis padres nacieron en Cuba, mis abuelos por parte de padre vinieron de España, así que, y yo digo que por lo menos 3 o 4 generaciones
vivían ya en Cuba. Los demás vinieron de otros países, como todo el mundo. ¿Qué cambió en Cuba? ¿Qué hizo su familia salir inmediatamente? Fidel Castro, porque ya todos, según yo me recuerdo de oír mis padres hablar, era que pronto se iba el comunismo, estaba entrando para allá a Cuba y todo se iba a poner cada día peor y peor. Entonces mi papá decidió a sacarnos de Cuba antes que las cosas se pusieran malas. ¿Todos de su familia salieron de Cuba contigo? Bueno, salió conmigo, mi familia salió, mi mamá, mi papá y mis dos hermanas. Una hermana nació aquí, pero salimos mi mamá, mi papá y yo y mi otra hermana. Y se quedaron casi toda la familia mía allá porque muchos de mis primos tenían edad militar y entonces no podían salir. ¿Qué medios de transporte se utilizaron para llegar a los Estados Unidos? Vinimos por avión. ¿Cuántos años tuviste cuando salió a Cuba? Yo tenía 8 años. Mi hermana, la del medio, tenía 3, mi mamá tenía 27 años y mi papá tenía 37. ¿Cómo es la vida en los Estados Unidos como inmigrante? Bueno, la vida como inmigrante fue buena. Desde que llegamos a este país, vaya, gracias a Dios, vaya, se pasó su trabajo, pero la vida, gracias a Dios, en los Estados Unidos ha sido buena. ¿Cuál fue la enseñanza como un extranjero? Bueno, la enseñanza por ejemplo, refiriéndome a la escuela, fue difícil al principio porque todo el mundo hablaba inglés y yo no sabía, no sabía el inglés. Entonces la maestra era cubana, cogió y me sentó al lado de ella y entonces poquito a poco fui aprendiendo inglés y al año ya yo sabía ya bastante inglés. ¿Quería visitar Cuba en el futuro? Bueno, yo nunca he ido a Cuba, llevo aquí 47 años y nunca he virado para atrás. ¿Cuánto tiempo se demoraste adaptarse a los Estados Unidos? Yo me adapté enseguida, como unos niños, yo me adapté enseguida, vaya, era diferente. Al principio para mí era diferente, pero yo me adapté enseguidita. Adiós, gracias. Gracias, Daisy. De nada, Samantha.